¿Cómo están, queridos hermanos? Hola, Yahweh los bendiga. Agradecemos al Abba estar otra vez con ustedes en una nueva y maravillosa bendición de Shabbat. Que nuestro Padre Yahweh honre sus vidas, sus corazones, y que toda obediencia sea recompensada por el Abba. Que nuestro Adón Yahshua siga derramando de su gracia en cada uno de ustedes, obviamente en la medida que permanecemos en obediencia y aferrados a Él como debe ser. Un nuevo tiempo de Shabbat, un nuevo día de delicias, un nuevo tiempo de alegrarnos con el Abba y de estar compartiendo junto a ustedes. Deben saber que siempre estamos conectados, ¿no? Toda vez que somos requeridos por alguna situación acerca de la Torah, por oración, por algún consejo, bueno, tú sabes, estamos allí. Les recuerdo a todos que los mensajes que hemos compartido, todos están en nuestro blog, para que puedan dirigirse allí y puedan estudiar o releer otros estudios. Hemos estado aún releyendo muchos estudios para seguir purificando el mensaje de Abba, limpiándolo, pues cada día comprendemos un poco más de las Escrituras, cada día recibimos más luz de lo que allí está escrito y podemos ir perfeccionándonos en la obediencia. Así como muchos de ustedes leyeron por completo la serie Matrimonios, bueno, subimos otra serie que se llama Revelando el Embrujo y que tiene que ver con todo lo que es brujería, espíritus, demonios y todo eso, y lo que realmente es, lo que realmente significa y la manipulación que hay de por medio y que es sin duda satánica. Y les recomiendo que lean la serie completa. Saquen de sus mentes ese miedo necio, ese temor que nos fue inculcado y ábranse a la verdad de Yahweh y van a descubrir que de verdad no hay nada que temer, que al único que hay que temer es a Yahweh, a nuestro Abacados Yahweh. Así es que los invito a que lean la serie Revelando el Embrujo completa, leanla completa. Y les aseguro que Yahweh va a liberar corazones, va a liberar mentes y serán todos bendecidos, ¿vale? Bueno, y sin duda todos los demás estudios que hemos compartido. Seguimos purificando el mensaje, seguimos purificando nuestro corazón de lo que fuimos enseñados. Y como te digo, cada día es una bendición el poder ver más y más luz del Abba en todo esto, ¿vale? Así es que todos reciban un fuerte abrazo a los lectores que son bastante flojos, y lo digo así con todas sus letras, a todos los lectores flojos y perezosos de la palabra, los animo a que rectifiquen. Compartí una reflexión justamente acerca de eso. Mi pueblo perece, y eso es lo que dice el profeta Oseas. Yahweh tiene un pleito con Israel, y es porque han olvidado tres cosas: la misericordia, la justicia y la Torah. Y esas tres cosas son terribles, pues vuelven al pueblo al juicio de Yahweh en vez de a su bendición. Por lo tanto, el texto dice: mi pueblo se destruye, el original. En las Biblias convencionales y mal interpretadas dice: mi pueblo perece, que finalmente es lo mismo, ¿no? Mi pueblo perece, o mi pueblo se destruye porque olvidan mi Torah. No la leen, no la escudriñan, no buscan consejo, leen pequeños trocitos porque les carga leer textos extensos y cosas así. Despójense de eso. Oren a Yahweh para que les saque ese tedio o esa mala costumbre o ese molde que ustedes mismos crearon, porque esa es una cuestión creada por el ser humano, porque no me gusta leer, porque no, prefiero oír, prefiero que me lean. Con mucho respeto, estupideces, no hay otra cosa más que decir al respecto. Sáquense eso de la cabeza. Permítanle al Ruach liberar sus mentes y comiencen a leer las Escrituras. Comiencen a leer las Escrituras, dirigidos por el Ruach. Oren antes, pidan a Yahweh dirección. Y Yahweh es tan bueno que nos ha permitido estudios que nos ayudan a entender lo que a veces a simple vista no entendemos de las Escrituras. Estos estudios básicamente nos ayudan a poder comprenderla. Y una vez que estos estudios los asimilamos, pues yo estudio, mi esposa estudia, nos dedicamos al estudio,
Después podemos tomar la Torá libremente y la revelación del Ruach está. Por lo tanto, comprendemos lo que leemos y entendemos las razones y las maneras por las cuales Yahweh dijo una y otra cosa, ¿vale? Así es que yo los animo a todos los perezosos, a todos los lerdos para leer y a todos los que no tienen el gusto de leer. La Torá tiene más de 2000 páginas, imagínate. Si Yahweh no hubiese querido que su Torá fuera leída, habría escrito 2 libros y nada más. Pero es un libro de 2000 páginas y es para que sea leído, pues ahí está el pensamiento y la voluntad de nuestro Abacados y Yahweh, y que nuestro Adón Yahshua nos ordena leer y estudiar, ¿vale? Así que los animo, disculpen si fue un poco agresivo, pero es vital, el tiempo es muy corto, hermanos, el tiempo es muy corto, en cualquier momento somos tomados, en cualquier momento somos rescatados por el Adón. Y necesitamos estar en shalom y alineados con su voluntad, ¿vale? Así es que los animo, de verdad. Voy a dejar con ustedes a mi bella esposa, quien también los va a saludar. Shabbat Shalom a todos, a la familia de la fe, la emuná de nuestro Adón Yahshua, a todos los que se están conectando, a los que más tardecito a lo mejor van a ver este live. Les bendecimos, agradecemos a nuestro Abba Yahweh, un nuevo Shabbat, un nuevo comienzo de semana. Para nosotros la semana comienza hoy al atardecer, a la puesta de sol, comienza una nueva semana, un nuevo Yom también. Nosotros nos guiamos por el calendario torático y celebramos las fiestas de nuestro Abba Yahweh. Deseo que esta jornada, como siempre, podamos seguir creciendo a la luz de la Torá, podamos seguir saliendo del error, podamos entender y comprender su Dabar, todo lo que nuestro Abba tiene allí escondido para los que verdaderamente le buscan, para los que desean esta gran verdad que no es otra cosa que su amado Hijo Yahshua, a quien honramos, a quien obedecemos, a quien esperamos con todo nuestro corazón, porque nosotros sí le esperamos. Y eso está muy pronto a manifestarse. Si usted quiere estar ahí en ese rescate, si usted quiere ser protegido por esos 1260 días, entonces cumpla los mandatos, cumpla las directrices, cumpla la orden que le dejó su Adón Yahshua, y que es hacer la voluntad de su Abba. Nosotros somos hijos de Yahweh. Por lo tanto, si nuestro Adón Yahshua, siendo el hijo de Yahweh, obedeció sus instrucciones, obedeció todo lo que está escrito en la Torá, él no vino a abolir nada, él la cumplió completa y total. Nosotros como hijos también debemos obedecerla, no tomarla a la ligera, no pensar que esto fue para ese tiempo. Es una instrucción de vida, es un manual de vida que nos conduce a la vida eterna y nos está permitiendo en este tiempo ser aptos para el rescate, porque quien no esté apto, quien no esté purificado, limpiado de toda esa levadura, no podrá ser parte del reino de Yahweh. Tendrá que vivir un tiempo mucho más difícil, porque si los tiempos son difíciles ahora, en gran tribulación será mucho más difícil. Y ahí tendrá que escuchar a esos 2 testigos que van a quedar en este último tiempo, que es de gran tribulación, y escucharle. Aquí va a quedar en esta web, en esta red social, material para que aquellos que no fueron despertados a tiempo tengan una segunda oportunidad, y esa es la Odisea. Ellos tendrán que escuchar a esos testigos, ellos tendrán que seguir evangelizando. Nosotros ya en este tiempo no evangelizamos, porque quien rescata, quien añade a sus hijos es nuestro Elohe, el único Elohe verdadero. El único Elohe, no existe otro Elohe. Yahweh es su nombre, y su Hijo Yahshua, a quien servimos y a quien seguimos con todo nuestro corazón, y nos esforzamos. No somos excelentes en todo, pero nos esforzamos por agradar a nuestro Abba. Nos esforzamos por agradar el corazón de nuestro Abba y honrar fielmente a nuestro Adón Yahshua. Las señales se están cumpliendo en todo el Olam, pero nuestro Adón Yahshua nos dijo que miráramos la higuera, que allí cuando todo esté aconteciendo es señal de su pronto regreso.
Y en Israel está todo pasando. Lo que pasa es que las noticias no lo dicen, pero está todo ocurriendo allí. Atentos, Cajal de Yahshua, que nuestro Adón pronto, al toque de shofar, anunciará su regreso y su rescate, lo que le estamos esperando. Les bendigo, les animo, deseo con todo mi corazón que este nuevo comienzo de semana para todos sea una semana maravillosa, donde nuestro Adón Yahshua y la Shalom de nuestro Abba nos fortalezca, nos anime y sigamos adelante, porque esta carrera no es fácil. Yahshua no dijo que iba a ser fácil, pero que con él era todo posible. Les amo. Shalom, shalom. Así es, estamos creyendo con todo el corazón de que nuestro Abba Kadosh desea perfeccionarnos y nos esforzamos a diario. Así que insisto en animarlos a todos. Cada vez que salimos, bueno, esa es la idea, ¿no? Cada vez que los saludamos, cada vez que los bendecimos, cada vez que compartimos la Torah, es para animarlos, para bendecirlos. Bueno, y no solo de nuestra parte hacia ustedes, sino que es un tema integral para todos. Nos bendecimos, nos purificamos, nos exhortamos, nos ayudamos, y etcétera, porque somos un cuerpo, somos mispajá, es decir, somos familia, somos ejad, ¿no? Ejad, unidad en hebreo. Y deseamos que esto pueda ser una realidad en todos. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que gustan de nuestra red social, que son parte de los estudios que compartimos, que han creído en Yahshua y junto a nosotros se han conformado como Cajal, ¿vale? O como comunidad, o como Kehilot, que viene a ser congregación. A la distancia, de manera virtual, como sea, pero uno, todos en Yahshua, lo que nos hace Cajal. Y si nos estamos esforzando en obedecer los mandamientos de Yahweh, en cumplirlos como está escrito y como lo ordena el Adón, entonces nos conformamos como Filadelfia, que viene a ser la Cajal que Yahweh rescata a través de Yahshua en el tiempo final, antes o en el umbral de la gran tribulación. Entonces, si estamos todos enfocados en cumplir los mandamientos de Yahweh como debe ser, entonces somos Filadelfia. Y somos Ahim, hermanos, de todos los que a nivel global están haciendo exactamente lo mismo. Congregados literalmente como Cajal, literalmente porque se reúnen como Cajal en algunos lugares y viven algunos en comunidad, es decir, todos cohesionados hacia un mismo fin, teniendo todas las cosas en común, porque existe y es correcto, y también aquellos que están dispersos en el Olam y que son instruidos a través de la web o de manera virtual como lo hacemos ahora. Igualmente somos Cajal, pues estamos todos sometidos al Adón Yahshua, estamos sometidos a alguien que es más maduro que nosotros, seguimos las instrucciones de alguien que es más conocedor de la Torah que nosotros y por ende se constituyen morejim o maestros. Y podemos crecer igualmente. La Cajal de Yahshua está dispersa en todo el Olam y son 144,000 y que son de las 12 tribus de Israel. Así es. Y somos parte de ella. Si el esfuerzo, el deseo y la determinación de cumplir los mandamientos de Yahweh están, ¿vale? Así que los animo otra vez, ánimo, sacúdanse de todo el pasado, de la religión y sigamos adelante, pues Yahshua regresa. Yahshua regresa. Y siguiendo esta línea, ¿no?, de purificación que hemos estado compartiendo, deseo compartir con ustedes un nuevo estudio que lleva por título Limpiando la fe y la oración de religión. Estuvimos empapados por años de toda esta peste, ¿no?, de la religión, que todo lo mezcla, que todo lo sincretiza, que todo lo homogeniza en una sola cosa y crea una mutación de la verdad y no la verdad. Y de eso tenemos que despojarnos todos los días. Algunos de ustedes no se dan cuenta,
pero la sombra de la religión lo sigue. No se dan cuenta. Siguen formas rituales, siguen creyendo de una misma forma, resisten el creer de esa forma porque la Torá les dice otra cosa, se les genera cierta confusión, pero permanece esa sombra latente y de la cual tenemos que despojarnos. Por eso me gozo en nuestro Abba Kadosh Yahweh de poder compartir con ustedes, ¿no?, la nueva vida y la forma en cómo debemos vivirla de acuerdo a la Torá. Y es asombroso todo lo que ya hemos sido purificados por Yahweh a través de nuestro Adón Yahshua, desde la comida, desde el vestir, desde la correcta forma de obedecer los mandamientos de Yahweh, y esto suma y sigue. Entonces, sé que todos estamos en vías de perfeccionarnos y cada uno avanzará en la medida de su obediencia y por amor a Yahweh. De cada uno depende este avance. De cada uno depende este avance. Rápido, lento o muy lento, que sería lo peor. Como digo, dependerá de su amor y de su obediencia por el Abba. Quizás esto les suene a alguno de ustedes un tanto discriminador, pero como en todas las cosas, quien realmente desea algo, lo logra obtener con la rapidez con que lo desea. ¿Aprendieron? Cuanto más Yahweh, quien desea que lo amemos más que todas las cosas. Así es. Así es que por el tiempo que nos queda, les aseguro que el avance no debe ser lento en ninguno de nosotros. No debe ser lento. Es que me cuesta, alguno dirá, me cuesta, por eso voy lento. El hecho de que te cueste no significa que vayas lento. Si te cuesta y tu proceso es lento, pero delante de Yahweh no significa lentitud. Porque si te cuesta, pero estás determinado en que no te cueste, todo eso se transforma en esfuerzo. Y el esfuerzo Yahweh siempre lo premia. Porque llegará el momento en que la resistencia va a desaparecer. Pues la resistencia está provocando que tú aprendas y comprendas. Y una vez que esa resistencia desaparece, viene el entendimiento y la comprensión total, pues eres superado por el Ruach. Es decir, el Ruach supera tu mente y logras entender y reconocer. ¡Fum! Y el avance será abismante, te lo aseguro. Pues lo que te costó avanzar, después lo darás con grandes zancos hacia la verdad de Yahweh, en la medida que avanzamos. Así que si dices, es que me cuesta, comprende, no es que vayas lento, sino que estás en ese proceso hermoso para ser liberado de una forma o de una estructura mental que te fue instaurada por la religión que vivimos antes en el pasado, o por creencias personales que tú mismo creaste, o que tu misma familia te entregó, por creer cosas, por decir cosas, por cuentos, mitos, leyendas y lo que sea. ¿Vale? Pero aquel que va lento, porque es perezoso, porque es lento o lenta, simplemente está en pecado delante de Yahweh. Está pecando por omisión, está pecando por evasión, está pecando por indiferencia ante el Eterno. ¿Vale? Así es que atentos a estos síntomas y a estas reacciones que tenemos delante de Yahweh y de las cuales nos tenemos que despojar y purificar. Por eso les vuelvo a decir, lean la serie Revelando el Embrujo. Van a salir de muchas dudas, de muchos temores que están ahí escondidos o solapados, que parece que no están, pero sí están, y entenderán la verdad de Yahweh, ¿vale? Así es que comenzamos limpiando la fe y la oración de la religión. Y vamos a comenzar con el concepto de la emuná, o la fe, ¿vale? Bueno, primero que nada, la fe no es una emoción, ¿ok? Es correcto que sintamos la fe en nuestros corazones y aún fluyendo a través de nuestras emociones, pero la fe no es una emoción, no es una sensación o una impresión en el corazón. Reducirla explicativamente como un sentimentalismo sería un error y a la vez un pecado, porque no es nada de eso. De hecho, la fe no depende de lo que sintamos. ¿Comprendieron eso? A veces la gente está triste y piensa que no tiene fe. O piensa que es débil en la fe porque llora, porque lamenta, porque sufre. ¿Vale? No es así. A diferencia de otros que sienten que porque están muy alegres, muy chispeantes, sienten que están llenos de fe. No tiene nada que ver. La fe no se sujeta al sentimentalismo de una persona en absoluto. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Yahweh.
La fe es un don de Yahweh que viene mediante Yahshua HaMashiach a través de su palabra, creída y obedecida. Por ella viene la emuná o la fe a los hijos de Yahweh, ¿vale? Entonces, por ella podemos permanecer en él. Tener fe, entonces, es tener un don de Yahweh y por ende debe ser cuidada y protegida con responsabilidad y temor ante Yahweh. De ella en nosotros depende nuestra salvación. Así es. Por ella tenemos al Mashiach, ¿vale? No es una simple cosa, es una virtud, una potestad de Yahweh en los hombres que creen en él. Así es que libérate de eso, de mezclar la emuná con las emociones, porque la emuná no es una emoción, ni una sensación, ni nada de aquello. La fe tampoco es una opinión individual o una opinión personal. Primero que nada, no creemos por convicción personal. Es decir, no creo en Yahshua porque se me dio la gana, o porque me nació, o porque un día decidí, o sea, que voy a creer en él, ¿vale? No. O por juicio propio, subjetivo. Cuando digo subjetivo me refiero a aquellas observaciones y razonamientos que uno crea, es decir, que son personales. No creemos lo que nosotros obtenemos como resultado a nuestra razón o lógica. Creemos en Yahweh y en lo que dice su Torah. A eso creemos. ¿Se entiende, no? No en mi propio juicio u opinión, sino en lo que Yahweh dice, en lo que Yahshua dice y en lo que ordenan, ¿vale? Esa es la razón de esta emuná. Entonces, no es una fabricación humana en absoluto. La emuná depende de Yahweh. El Abba es quien la sustenta en nosotros a través del Mashiach, su hijo. ¿Ok? La emuná brota y tiene efecto en nosotros no por nuestra obra, sino por la obra del Abba en cada uno de sus hijos a través del Adón. Vuelvo a repetir. Entonces, las frases que a muchos les suenan lógicas ante Yahweh no corren en absoluto. Yo creo que la fe no corre delante de Yahweh. Tengo mi propia idea del reino, me imagino que es así, debe ser así, o creo a mi manera que esto debiera ser así. Ninguna de esas opiniones o formas criteriosas de pensar acerca del Abba corren delante de él, porque él tiene una forma y una manera de expresar su verdad, y es a través de la Torah, fluyendo en sus mandamientos y a través de su hijo Yahshua. Entonces, nosotros tememos, creemos y obedecemos solo al Abba Yahweh. Ese es el objetivo de la emuná que él depositó en nuestras vidas. Creer lo que él dice y creer lo que él ordena. Ahí está sustentada la emuná que él nos entrega a través del Adón cuando creemos y oímos su palabra. ¿Y cuál es la palabra? Yahshua. Yahshua dijo, yo soy la Emet, la verdad, ¿no? Yo soy el Derech, o el camino, yo soy la Hayim, soy la vida. Es Yahshua el mensaje en la Torah. Y todo el que oye ese mensaje, ¿qué es lo que recibe? Emuná. Porque como lo dice el libro de Romanos, la fe viene por el oír la dabar de Yahweh, y su dabar es el Mashiach, Yahshua, ¿vale? ¿Se entendió? Entonces, las opiniones personales no corren delante de Yahweh. Nadie va a llegar delante de Yahweh algún día a decirle, bueno, yo creía que esto era así. Yahweh le va a decir, no, no es así. Al fuego eterno se acabó. Claro, la arrogancia es alta, es grande, sobre todo cuando alguien intenta imponer su opinión al mandamiento de Yahweh. Y hay mucha brutalidad en los seres humanos que piensan así. No, yo creo que el mundo religioso, Dios debe ser así. Porque ni siquiera es Dios, es Yahweh. Entonces, cuidado con eso. La fe, la emuná, no es una opinión personal en absoluto. Otra cosa que debes comprender, y es que la fe no es una herencia familiar. No es una herencia familiar. Sin duda que es muy bueno y provechoso nacer en una familia creyente y transformada por Yahshua. Eso es genial. O nacer en medio del pueblo de Yahweh, nacer en la Cajal, eso es magnífico. Sin duda que asegura
el crecimiento de los niños en el conocimiento de Yahweh. Eso es magnífico. Pero la fe no es una herencia, ni tradición familiar, en absoluto. La fe no es ni tradición, no es ni una costumbre y tampoco un hábito. Sí, debemos hacernos el hábito o la costumbre de hacer lo correcto, si se quiere, para que lo comprendas, pero no es un hábito, ni una costumbre, ni una tradición. Recuerden, es un don que viene del Padre, viene del Shamaín, de nuestro Padre Yahweh. Entonces, no es una herencia familiar. En el paganismo decíamos soy cristiano porque mi familia es cristiana, ¿cierto? Soy evangélico porque mi padre, mi madre son evangélicos. Yo creo en esto porque mi familia cree en esto. Hay muchos que mantienen estas posturas y lo mantienen tajante, aunque sean creyentes nominales, es decir, solamente sean un número, aunque digan que son solamente observantes, pero no practicantes, lo que aumenta mucho más la hipocresía y la ambigüedad y por ende el pecado en ellos. Y ante Yahweh no tiene ninguna validez en absoluto. Como ven, todo en este mundo existe ambigüedad, dualidad, indiferencia, ¿no? Pero no así ante Yahweh, en absoluto, porque la emuná es un don y proviene de Él. Es un regalo de Yahweh, proviene de Él, no es una herencia familiar. Yo no le heredo mi emuná a mis hijos, en absoluto. Yahweh les entrega a ellos la emuná si creen en Yahshua. Por eso tú ves familias que sufren porque sus hijos no son creyentes. Porque muchos padres y madres de familia intentan inculcar la Torah en sus hijos. Les hablan de Yahweh, les hablan de Yahshua. Algunos son sensibles, comprenden, entienden y abren su corazón al Abba y ruegan por el perdón de sus pecados y viene esa emuná a ellos. Y ellos reciben la vida nueva. Pero no es porque yo se las esté heredando, no. Lo que hacen los padres es exhortarles la verdad, exhortarlos a la verdad. Y en la medida que ellos crean, teman, obedezcan, vendrá esa emuná a ellos. ¿Por qué? Porque es un don de Yahweh. ¿Ok? ¿Lo entendieron? No es una herencia familiar, no es una tradición familiar, no es una costumbre familiar, no es un hábito familiar, en absoluto. Es un don de Yahweh. ¿Ok? Otra cosa, la fe no es una definición moral. Pongan atención a esto. Creer que por tener fe podemos amar a todo el mundo y tolerar todas las cosas y decir que todos somos iguales porque Yahweh a todos nos ama es un error. ¿Vale? Bueno, eso es propio del moralismo relativo que dista mucho de lo que Yahweh dice en su Torah. La fe es un don de Yahweh, como ya dijimos, y no nos induce a ser buenos o a ser buenas personas. Entiendan este punto. La fe en Yahshua no nos induce a que nos comportemos bien, sino a que seamos transformados en nuevas criaturas. ¿Se comprende, no? No es que Yahshua esté mejorando al ser humano. Yahweh no lo mejora, lo hace nueva criatura, para que reciba su palabra libre, limpia, pura, y la pueda obedecer como debe ser. No es un mejoramiento de la raza, es una transformación del ser humano. Compréndase así. Entonces es un don de Yahweh, y no nos induce a que seamos buenas personas, como es lo que dice el moralismo actual, religioso. Sean buenas personas, pórtense bien, conduzcanse en la vida de modo correcto, cosa que sí es correcta decirlo, es legítimo decirlo, pero va más allá la emuná, va mucho más allá. Es crear gente nueva con un nuevo estilo de vida, y ese nuevo estilo de vida, sin duda, es la Torah de Yahweh en su mandamiento pleno y total y radical en los seres humanos. Si el ser humano comprende esto a través de Yahshua HaMashiach, recién podría ser moralmente perfecto. ¿Por qué? Porque sería a la imagen del Adón Yahshua, que es lo que persigue Yahweh, que Yahshua sea el primogénito de muchos ahim, de muchos hermanos, es decir, el primero de muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Que todos los demás hermanos sean iguales al primogénito. Eso es lo que busca Yahweh, que tú y yo seamos como es Yahshua. Y el único ser moralmente perfecto es Yahshua. No existe ningún otro
en toda la existencia del ser humano. El ejemplo que tú pongas, ninguno alcanza la medida del varón perfecto que es Yahshua. Solamente su cajal, que va en vías de esa perfección y que solo la provoca Yahweh. Wow, por eso somos escogidos, por eso somos sellados y por eso somos preparados durante todo este tiempo para llegar a ese fin. Así que entiéndelo, no es una definición moral. Tengo fe, entonces soy bueno, soy perfecto. Un momento, no, estás en un proceso de perfección. Porque si te desvías, puedes perder todo eso, ¿vale? Ok. Otra cosa que debes comprender y es que la emuná no es un sedante del corazón. No es un sedante del corazón. Muchos dicen, cuando estoy en apuros, cuando estoy en problemas, estoy en dificultades, bueno, tengo la fe para acudir a mi Abba, que está en el Shamaín, para que me ayude. Usar la fe para solo salir de apuros sería ingrato, ¿ok? Denigrante para este hermoso don de Yahweh. La calma, la shalom, la seguridad, la serenidad es Yahweh mismo. Es Yahshua mismo, ¿vale? Mi paz os doy, no como el Olam la brinda, no como el Olam la entrega. Mi paz os doy, dijo Yahshua. Entonces, Él es nuestra shalom, literalmente, nuestra paz. Y la emuná es el medio o es el vínculo hacia ese conocimiento y su exigencia primera es por medio de su palabra. Por lo tanto, la emuná es más bien un impulso, pasa a ser un impulso para permanecer creyendo en nuestro Abba. Es un poderoso estímulo, ¿no? Para esperar pacientemente la promesa del Abba y no sucumbir a la presión o al conflicto o al problema que sea, ¿vale? Entonces, mucha gente cuando está en esos estados extremos, tengo fe, tengo que creer. No, la fe no es un sedante. Cuando estamos en esa situación, la fe pasa a convertirse en un poderoso vínculo que nos lleva a tener fe, esperanza. Y eso es lo que nos provoca la Shalom, que viene a ser Yahshua mismo, quien aparece en medio del conflicto diciéndonos, no tengan miedo. Si yo estoy con ustedes, nadie será contra ustedes. Entonces es Yahshua el objeto de mi Shalom. ¿Ok? Por lo tanto, la fe no es un sedante para el corazón o frente a los problemas. ¿Ok? Otra cosa que también y por años nos marcó la vida y es creer que la fe es un generador de bendiciones. ¡Wow! Bueno, muchos siempre han creído que para ser bendecidos solo deben creer. ¿Ok? Por este error teologizado, porque se hizo teología, es que nació hace años atrás la superfe, ¿se acuerdan? La fe que creaba gente de éxito, gente próspera. Bueno, todo esto es un error, porque la fe no genera ni éxitos, ni abundancia, ni logros. Lo que hace la fe es hacernos permanecer en la promesa del reino de Yahweh. Comprendan eso. La emuná nos hace permanecer en la promesa del reino de Yahweh. Esa es la razón más básica de la fe que registra el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues, estoy citando la versión tradicional, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan? Bueno, este texto tiene total relación con Matías 6:33, que dice, si buscamos el Malhut de Yahweh primeramente, las demás cosas, ¿se dan cuenta? Entonces, la fe no genera bendiciones ni milagros. En primera instancia, la fe nos permite, vuelvo a repetir, permanecer en la promesa del reino. ¿Qué es lo que quiere decir Hebreos 11:1? Es pues la certeza, pero si tú ves el contexto, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Jacob, por la fe Gedeón, por la fe Sansón, todos dicen que hicieron cosas, taparon boca de leones, frenaron filos de espadas, vientos tempestuosos, fuegos incandescentes y bla, bla, bla. Pero en la promesa está queriendo decir básicamente que todos ellos creyeron en una palabra que Yahweh les dijo. Ninguno recibió escalofríos, corrientes eléctricas, un fuego que los invadió, ninguno.
Todos ellos simplemente creyeron a una palabra y permanecieron en ella solamente porque Yahweh lo había dicho. Por eso Pablo dice eso. La fe de estos fue tan grande que tuvieron certeza de algo que esperaban pero que no veían. A eso se refiere, hermanos. Si tú lo tomas solo, el texto, vas a creer que, wow, es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Automáticamente se convierte como en un don sorprendente. Wow, o sea, lo que yo no veo lo puedo hacer real. Y ahí se crea el gran error de la supuesta teología de la prosperidad, por ejemplo. Enseñar un error sin contexto. ¿Se entiende, no? Porque la razón primera de este texto es decir que la fe nos ayuda a permanecer en la promesa del reino que vamos a recibir. Eso es, básicamente. Pero Yahshua también dijo lo siguiente, que si buscamos ese reino que esperamos, todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque mientras vamos camino al reino, somos abastecidos en nuestra vida para llegar a ese reino. Y ahí están todas las promesas que tienen que ver con nuestra comida, con nuestro techo, con nuestra salud, con nuestros logros personales, si están en la voluntad de Yahweh, también están allí en la promesa de Yahweh, ¿vale? Pero no es la esencia primera del texto, porque lo primero es el reino de Yahweh. ¿Qué fue lo que vino a decir Yahshua? El reino se ha acercado a vosotros. Era el mismo, era Yahshua, con el mensaje del Abba, que era su reino. ¿Entienden? Así es que la fe no es un generador de bendiciones. Nadie le diga a usted, es que no tienes fe, por eso no eres próspero. Falso. Falso, falso, de falsedad absoluta. Es la bendición de Yahweh la que enriquece al hombre. Y es más, no añade tristeza. ¿No? ¿Por qué nos ponemos tristes si está la bendición del Abba? Es normal y natural que nos preocupemos, pero nuestra emuná en Él supera esa preocupación porque confiamos y dependemos de alguien que es más grande que nosotros mismos. Amén. Gracias, Abba. La fe tampoco es una convicción ciega, ¿vale? Bueno, muchos han malinterpretado el texto en 2 Corintios 5:7, que dice que por fe andamos y no por vista. ¿Leíste alguna vez ese texto? No vivimos por fe y no por vista, ¿vale? Bueno, este texto a secas parece decir que nosotros creemos sin ver absolutamente nada, ¿sí? Pero no es así. El texto en su contexto exhorta que no debemos afanarnos en este mundo y olvidarnos del reino prometido. Lean el contexto del capítulo 5, en los versos 1 al 6, ¿vale? Pues no andamos porque nosotros andamos por fe, no por vista, ¿vale? Entonces, no vemos el mundo prometido, pero creemos en él, que algún día llegará. Lo veremos y viviremos allí glorificados por el Mashiach. Entonces, esta fe ciega cobra realce, pero en la exhortación más concreta no es ver, sino oír. ¿Entendieron? No es fe, sino oír. Lo que está explicando Pablo en 2 Corintios 5:7 es: no pierdan de vista la promesa de Yahweh, que es el reino, por fijar sus ojos en el Olam presente, en su presente inmediato. No pierdan de vista el reino, porque andamos por fe y no por vista. ¿Comprendieron el texto? Pero esto cobra realce en Romanillín 17, y que no tiene que ver con ver, sino con oír. Entiéndanlo así. Pablo está explicando, vuelvo a reiterar, que andamos por fe y no por vista, diciendo que nosotros caminamos creyendo en ese reino, no viendo el presente inmediato. Lo vivimos, lo disfrutamos o lo sufrimos quizás, pero nuestra vista está en el reino que Yahweh prometió. Por eso dice, vivimos por fe y no por vista. Pero esto tiene una reversión, y es que después
Pablo mismo dice que no es por vista, sino por oír. Romanos 17. Así que la fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. Bueno, si la fe viene por el oír, entonces implica una acción. Este oír no significa percibir algo auditivamente, sino una acción de hacer caso de un consejo, de un aviso o de obedecer, ¿vale? O guardar un mandamiento. A eso se refiere el oír. Es obvio que oímos, todo lo oímos, pero no todo lo que oímos lo obedecemos y lo cumplimos. Pero este oír tiene que ver con acción. Escuchas la Torah y la obedeces. Para que venga esa emuná, para que venga esa fe, ¿vale? Entonces, lo que oímos necesita razones poderosas para que podamos confiar o tener fe, ¿vale? Y esta evidencia es su palabra, la dabar de Yahweh, su verdad escrita y potenciada por el Ruach, tal y como un médico exhibe su diploma como evidencia de confianza para su paciente. Bueno, en este caso el diploma de Abba es su Torah y su médico es nuestro Adón Yahshua. Qué hermoso, gracias Abba. Entonces, la fe y esperanza es Yahshua, en quien debemos creer y oír. Hebreos 11:1. No dice que no veremos las cosas o que son invisibles. Dice, todavía no vemos esas cosas. No que esas cosas no las podremos ver jamás. ¿Entendiste el punto, no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece que fueran cosas invisibles que simplemente las tenemos que creer para que se hagan realidad. Pero ese tiempo puede tener dilaciones. Capaz que nunca llegue. ¿Me entiendes? Porque si tienes fe, quizás llegará, pero si no tienes fe, no van a llegar. ¿Me entiendes? Lo que está queriendo decir el texto, en otras palabras, es que aquellas cosas invisibles, llegará el momento en que las vamos a ver. ¿Y qué es lo que veremos? El reino de Yahweh cumplido. Nuestro gozo será cumplido y estaremos en el reino, seremos reyes y sacerdotes, nuestro Melech será Yahshua, a quien veremos, y todo será una realidad tal y como lo fue la promesa, que no debemos perder de vista, porque no andamos por vista, sino por fe. Parece un juego de palabras, pero si lo llegas a comprender, te van a ser totalmente coherentes todas, ¿vale? Porque no es una convicción ciega. La fe no es una convicción ciega. Tienes que creer, y aunque no veas nada, sigue avanzando. No es así. Sí vemos algo. ¿Qué es? Yahshua. Porque no es una fe ciega. ¿Vale? Ok. Vuelvan a releer lo que les acabo de explicar y lo van a comprender más fácil si es que le quedó ahí un tanto enredado. Les voy a dejar varios estudios linkeados para que puedan complementarlo con este estudio, ¿no? Lean el mensaje El error de creer sin ver. Ahí hago todo un estudio bastante práctico para entender lo que les acabo de compartir, ¿vale? Y justamente acerca de esta fe ciega, aparece otro error acerca de la fe, y es que no existe el salto de fe. No existe el salto de fe. Da un salto de fe, da un paso de fe. Bueno, esta expresión surge de toda la teología exitista y del coaching actual cristianizado. De ahí surge todo esto, pero viene de mucho más atrás, del siglo XIX más o menos, entre los años 1813 y 1855, que es el tiempo en que vivió el filósofo danés Søren Kierkegaard. Este filósofo fue un luterano, quien en su razonamiento lógico, religioso y filosófico dijo que el ser humano podía dar un salto hacia la fe. Miren, el siglo XIX, de ahí nace esta palabra, el salto de fe. Sea para bien o para mal. El hombre podía dar un salto hacia la fe, sea para bien o para mal, haciendo alusión a Adán y Java, cuando pecaron en Edén. Bueno, este personaje es quien acuña esta frase, que luego derivó a dar un salto de fe, ¿no? Y que separa la fe de la evidencia. Es decir, se puede tener fe en un incierto que quizás nunca se sepa qué es, e igualmente saltar como lo hizo Eva. ¿Cierto?
la serpiente la engañó y ella dijo, ¿cómo o no cómo? No sé qué irá a pasar, pero ¿cómo? Ahí está el salto hacia la fe, o creer en algo que no se sabe qué es, ¿no? Ese es el razonamiento que tuvo este filósofo Soren, ¿no? Hoy muchos usan esta frase para decir que confíen en Yahweh, que Él recompensa el riesgo de asumir desafíos, ¿vale? Sin ver o comprender lo que enfrentarán, y a menudo tiene que ver con finanzas. Así lo vive el Olam y el mundo cristiano. Cosa que jamás exhorta la Torá. Jamás. El sentido común a esto se le llama atrévete y arriesga, y asume el riesgo. Simplemente es eso. Pero el sentido mágico es que en el riesgo el cielo proveerá un milagro. Es decir, el salto de fe será premiado por Yahweh, que es lo que erradamente exhorta esta teología del éxito. Atrévete a dar ese salto de fe, arriésgalo todo, dalo todo y tírate porque te van a recoger con milagros de abundancia. Nada de eso existe, todo eso es falso. La fe tiene una evidencia que jamás puede ser conmovida o reemplazada, jamás. Y esta evidencia es Yahshua HaMashiach. Cuando llegamos a Él, no hicimos ningún salto de fe, ningún salto a la deriva, ningún salto al vacío, ningún salto al abismo, total me van a recoger, en absoluto, eso no existe. Eso existe en la mentalidad de éxito, de negocio empresarial, material, moneda, dinero, en eso existe, ¿vale? Porque ahí está el riesgo o nada. O te atreves y le das el palo al gato y eres multimillonario, o pierdes todo y eres más pobre que una rata. Es el riesgo que tienes que asumir, ¿vale? Que es un tema netamente, en el tema de los negocios, netamente, mundano, pagano, nada más. Es humano, justamente, eso es carne, es hueso. Entonces, pero en Yahshua no saltamos a la deriva. No hicimos ningún salto de fe, en absoluto. Lo que hicimos fue humillarnos ante Él, que es la evidencia tangible del Abba Yahweh. Y hoy somos sus hijos gracias a Él. ¿Se entendió? Así es que da un salto de fe. No creas a esa patraña. No existe esa cuestión. Eso es falso. Eso es filosofía humana, pagana, carnal. Pero no es lo que dice la Torá. Eso es simplemente el razonamiento de un filósofo luterano del año 19. El ser humano puede dar un salto hacia la fe. Y que dentro de un razonamiento, dentro de un contexto filosófico, humano, limitado, quizás puede ser coherente. El ser humano siempre vive así, saltando el incierto. El ser humano, pagano, el mundano, a eso me refiero, vive así, saltando para allá, cayéndose, tragedias, rollos, problemas, porque no considera los riesgos. Y eso en términos generales sí es correcto. Mi vida sin Yahshua está en un incierto. Pero no en un incierto que no sepa. Porque aún el mundo pagano, incrédulo, lo sabe. ¿Qué cosa sabe? Que si no tiene Yahshua, hay perdición. Lo crea o no, es un argumento que Yahweh a todos los hombres les entregó. Conociendo o no Torah, saben que existe una perdición. Que lo crean o no, es otra cosa muy distinta. Por eso Yahweh es justo. Todos saben que si no están bien con el cielo, van a perdición. Wow, tremendo, ¿no? Así es que no existe ningún salto de fe, ¿ok? La fe no es una cosa o una sustancia que evidencie algo. Pongan atención. Alguna vez acuñamos el concepto de que la fe era la sustancia que hace que las cosas sean, que es otra explicación exitista, metafísica y coaching, ¿vale? Frase que suena elegante y profunda, pero no tiene nada que ver con la verdad del creyente y que exhorta a la Torah. Si esto fuera real, la fe daría evidencias de quienes creen y de quienes no creen. Lo que no creen no tendrían resultados. Esto crearía creyentes totalmente frustrados por no estar a la altura de las exigencias de la fe. ¿Cierto? Entonces, es como decir, ora por un milagro. Si el milagro no se cumplió,
entonces tus oraciones no fueron con suficiente fe. Porque la fe evidencia las cosas que no se ven. Tanto tiempo orando por eso y no ves resultados, no. Entonces no tienes fe. ¿Qué crea? Crea gente frustrada, decepcionada de la supuesta fe que el cielo les entregó a través de Yahshua. ¿Vale? Pero esta mala interpretación de textos y enseñanzas es que a menudo oímos: no tuviste la fe necesaria, te faltó fe, fuiste débil en la fe y cosas así. Mis amados, en la Torah nunca leeremos que a alguien le faltó fe o no tuvo fe o no hubo milagro. Vemos a Yahshua asombrándose de la fe de algunos, claro, y dice el texto, y Yahshua se maravilló por la fe del centurión. ¡Wow! Se asombró. Y leemos acerca de Yahshua ayudando a otros por la pobre fe que tenían. Por favor, Yahshua, aumentanos nuestra fe. Ayuda a mi fe para que pueda creer. ¿Te das cuenta? Entonces, porque la fe no es una cosa. No es una cosa. No es una sustancia. Es un don de Yahweh. ¿Vale? Es un don del Abba que nos permite creer, confiar, estar seguros, tener certeza y dependencia de alguien que es más grande que nosotros. Y es nuestro Padre Yahweh, quien crea un camino seguro hacia Él, pero a través de su Hijo Yahshua. Este camino hacia Él es Yahshua, nuestro Adón. Por eso el Adón dijo, si tu fe es como un grano de mostaza, todo os será posible. Aunque fuere pequeño, como un grano de mostaza, podrás mover una montaña. Entonces, no es cantidad de fe. No es cantidad de fe, porque la fe es un don de Yahweh, ¿vale? Sino a quien está dirigida y depositada esa fe, que es el Abba mismo, a través del Adón Yahshua. Por eso el Adón dijo en otras oportunidades, pidan al Abba en mi nombre y lo haré. Usen ese grano de mostaza en mi nombre y lo haré. Crean en mí, crean en el Abba y las cosas serán posibles, ¿vale? Obviamente dentro del contexto de estar en su voluntad. Y un capricho será respondido. Amados Ajim, la correcta fe solo proviene de Yahweh, compréndalo así. Fe que nos permite creer en Yahshua, comprender y conocer por medio de Él, porque comprendemos a Yahweh a través de Yahshua, y no proviene del ser humano en absoluto, y se obtiene solo por oír el mensaje del Mashiach. Romanos 10, capítulo 17. Les dejo el link, la correcta fe de los hijos de Yahweh, para que puedan complementar este estudio de lo que es de lo que no es la fe, ¿vale? Como siempre les digo, sacúdanse de toda esa religión que también empapó estos principios poderosos que Yahweh nos dejó, que podemos obtener en la Torah cuando la comprendemos correctamente. La fe que proviene de Él a través del Mashiach no es nada de lo que acabamos de leer. Es un don de Yahweh, ¿vale? Es un don de Yahweh, inmerecido, no es humano, no lo desarrollamos, no lo multiplicamos. A veces aplicamos el concepto de desarrollar la fe, aumentar la fe, pero básicamente está referido, o debiera estar referido, a tener la certeza de creer y confiar en Yahweh. Más que en tener mucha fe, porque no es un tema de cantidad de fe, es simplemente fe. ¿Por qué? Porque es un don de Yahweh. Eso no lo puedo manipular, no lo puedo vender, no lo puedo heredar, no, en absoluto, porque es de Yahweh. Y es básicamente confiar, creer en Yahweh a través de su Hijo Yahshua. ¿Entienden? Y Yahweh será con nosotros sin duda. Los más grandes milagros fueron hechos por fe. Gente que creyó, simplemente eso, creyó, como viendo al invisible. Así caminó Abraham, como viendo al invisible. Y tengo que hacer algo en particular porque me dijeron que tenía que hacer esto, dar todo y que vería cosas. No, nunca ha sido así. Nunca. Es creer en Yahshua. Y por medio de él llegaremos al Abba. Amén. Limpiemos y purifiquemos el concepto de la oración o la tefilá. Todas estas cosas siempre van a generar conflicto interno, en primer lugar.
sobre todo si aún la sombra religiosa nos sigue. Van a generarte conflictos. Vas a decir, bueno, si la fe solamente es creer, o sea, no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, pues, tan fácil, es que no es fácil. Tienes que tener una vida de obediencia. Tienes que tener una vida transformada. Debes ser un hijo de Yahweh. Debes comprender la Torah. Y esta fe fluirá como lo que es, un don de Yahweh. Pero si eres religioso, si todavía estás mantralizado con toda la enseñanza antigua de lo que tienes que hacer para recibir milagros, vas a vivir confundido. ¿Cómo va a ser tan fácil? Es que no es fácil. No es un tema de ser fácil o no. Es un tema de ser transformado en una nueva criatura. Claro. Y al ser transformado en una nueva criatura, priman los principios de Yahweh, sus normas, sus mandamientos. ¿Y qué es? En primer lugar, amar a Yahweh por sobre todas las cosas. Después, amar a tu prójimo como si fueras tú. Y en el amar al prójimo como si fueras tú, están básicamente todos los mandamientos de Yahweh que nos mueven, en primer lugar, a creer, a temer y a obedecer. Y en el obedecer viene el vivir. Y en el vivir viene la nueva vida que debiéramos estar viviendo si hemos reconocido a Yahshua como nuestro Adón. ¿Se entendió el punto, no? Te sonará confuso, raro, porque son muchas cosas, pero en la práctica es lo lógico que la Torah ordena. Es una forma ordenada, lineal. No es lineal. ¡Pum! ¿Creíste? Sí. Teme y obedece. Reino. ¿A través de cómo y cuándo? Yahshua HaMashiach. No lo pierdas de vista. Y llegarás al Malhut. Listo, se acabó. ¡Oh! ¡Qué fácil! No es fácil. ¿Por qué? Porque aún no reconoces a Yahshua como tu Adón. Aún quizás vives en pecado. Aún estás atado. Aún vives vida religiosa. No es fácil. No es fácil. Debes entender y comprender que Yahshua es la salvación para ti. Si no reconoces eso, estás perdido. Sigues perdido. Pero y Jesús y Cristo, sigues perdido. Porque no es ninguno de ellos, es Yahshua. Eso es lo que no entiendo. Entonces no es fácil. Porque la fe viene por el oír el mensaje del Mashiach. Por esa fe, hoy vivimos vida nueva. Si no es así, entonces aún no estás en shalom con el Abba. Sigues en religión, sigues perdido. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer un hombre? ¿Qué tendría que hacer una persona para poder encontrarse con esta gran verdad? Reconocer al Adón Yahshua. Desde la visión correcta, que es la hebrea. A entender que lo que ahora estás leyendo está manipulado. La Biblia, la Reina Valera, todo lo que enseñó el cristianismo, lo que dice la historia, hay todo un contexto hacia atrás que la gente no entiende, no conoce y no le interesa saber. Entonces es una perdición prácticamente casi voluntaria. Es fuerte, ¿no? Hay una gran madeja que no ha sido desenrollada. Y solo aquellos que reconocieron al Mashiach, se humillaron ante él, pudieron comprender y dejar atrás. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Esto es grande, tremendo. Y si tú y yo ahora estamos en el Malhut, es solo por misericordia. Yahweh nos vio y algo vio en nosotros. Y guardando las proporciones, obviamente, es como si hubiese pensado, y creo que es así, por algo Yahweh escoge a ciertas personas y las salva, por eso hay 144,000 y no hay más, es porque este me va a servir. Este me va a servir. Por eso lo rescato. Este me cree, por eso lo rescato. Este me va a amar porque Yahweh conoce los corazones. Este no. No, se va a revelar siempre. ¿Por qué? Porque su corazón está inclinado al mal y no cambiará. ¿Eso quiere decir que fueron creados? No, todos tienen la oportunidad. Porque esa persona, si desiste, Yahweh lo acoge con su amor. Pero no va a desistir. ¿Por qué? Porque no quiere. Por eso dijo Jeremías, Yahweh conoce el corazón y lo escudriña más que todas las cosas. Y puede llegar hasta lo profundo. Esa es la única razón por la cual tú y yo hoy estamos camino al reino. Porque Yahweh vio que nosotros lo amaríamos de verdad.
con dificultades, con esfuerzos, con dolores, con tragedias, con lo que sea. No, estos me van a servir. Son y tienen la esencia de mi hijo Yahshua. El más sufrido de los hombres, el varón de dolores, nunca abandonó al Mashiach. Job tenía el mismo carácter. Todo lo que sufrió, nunca abandonó al Mashiach. Pablo tenía el mismo carácter. Azotado, en todos lados golpeado, nunca abandonó al Mashiach. Las marcas del Mashiach. Él decía, llevo las marcas del Mashiach. Y nunca abandonaron al Mashiach. Analiza a todos los siervos de Yahweh, a todos a quienes aparecen en las Escrituras. David pecó 1, 2, 3, nunca abandonó a Yahweh. Nunca. Y es más, Yahweh dice, conforme a mi corazón. Pero si fue adúltero y derramó cuánta sangre conquistando y cosas así, pero nunca abandonó a Yahweh. Sansón también, libertino, pero nunca dejó de cumplir el propósito de Yahweh. Todos se aferraron a Yahweh, a pesar de sus debilidades. Elías huyó de Jezabel, vio el peligro y hombre sabio, se apartó de él, pero es catalogado como un cobarde. Pero nunca dejó de creer en Yahweh y aún así comió la torta que le hizo el ángel y siguió su camino para cumplir la voluntad de Yahweh. Y Jacob, el impostor, engañó, ninguno abandonó a Yahweh, ninguno. Todos siguieron cumpliendo obedientemente y lograron perfección en el transcurso de los años. Moshe perdió la paciencia, golpeó la peña en vez de darle gloria a Yahweh. Y Yahweh, a ver, momento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Moshe? ¿Dónde está mi gloria? Es que este pueblo no entrarás. Fue hasta estricto con Moshe. No vio la tierra. Pero él vio la tierra solo desde lejos, pero no pudo entrar. Pero no significa que no va a entrar. Así es. Será recibido con honra, con gloria, pues Yahweh es justo. ¿Me entienden, amados aquí? Si tú y yo hoy estamos en el Malhut, camino al Malhut, y Yahshua ha tenido rajem, es porque algo vio en nosotros. Y si no nos damos cuenta de aquello, sin ser jactanciosos, ni vanidosos, ni ególatras, y comprendemos que ha sido solo misericordia, lo único que nos queda es esforzarnos por hacer lo correcto, esforzarnos por hacer lo que a Abba le agrada, dejar de marcar el paso, dejar de ser un día creyentes apasionados para volver a ser mundanos cegados. Es fácil estar en un Shabbat feliz, recibiendo palabra, comiendo rico, descansando y llenarse de esa shalom. Para volver a los días laborales normales, seguir haciendo lo mismo, compartiendo lo mismo con paganos, haciendo lo que hace el mundo, la rutina diaria, seguir en la misma mezcolanza pagana, para volver a un Shabbat a sentirse purificado. Eso es religión. Todo eso es religioso. Y seguir leyendo solo la tapa de la Torah, pero nunca la Torah. O esperar el mensaje del momento, decir, oh, qué bonito, me habló, sí. Y nunca más tocar un libro, nunca más leer un texto. De eso no sirve. Así vivíamos en religión. Eso lo vivíamos, solamente esperando el día dominical, el día del evento, el día del seminario, el día del paseo y nada más. Así vivíamos en religión. Y toda la semana o todo el mes era prácticamente paganismo total, con borracheras incluidas incluso, pero llegaba el día de la reunión, ahí estaba la santificación. O venía el profeta de turno, el ungido, ese traía la presencia, ese traía la unción, ese traía, entonces había que estar allí. Y nada de eso es real, nada de eso, solo es religión. Por eso, si estás en el Malhut, es porque el Abba ha tenido misericordia de ti y de mí. Y es tiempo de rectificar. Esas palabras yo creo que nunca las voy a sacar de mi vocabulario. Rectificar y corregir. Rectificar y corregir. Rectificar y corregir. Así vivo todos los días. Así vivimos con mi esposa todos los días. Rectificar y corregir. Entonces lo estábamos haciendo mal. Sí, vamos, busquemos, leamos. Abba, dirígenos con tu Ruach. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué debo comprender? No lo estoy haciendo mal, pero ¿qué debo comprender de fondo? Que esto no es esto. Está bien, lo estoy haciendo, pero creía que era esto. Pero no es eso, es esto. Perfecto. Y sigo avanzando. ¿Qué es lo que no estoy haciendo de plano y que tengo que hacer?
Abre el libro, lee el libro, lee la instrucción, lee la Torá, deja que Yahweh te hable. No entiendo, pregunta. Hay morejim cerca que te pueden instruir, pregunta. No entiendo, vuelve a preguntar. Yo soy el ser más preguntón de la tierra. Ya está majadero, pesado. Ah, bien, otra vez. ¿Qué quieres? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es esto? Escucho una palabra, oye, no seas tan estoico. ¿Qué es estoico? Es una cuestión, no sé si todos tendrán lo mismo. A veces es un tanto demasiado, pero creo que es lo mejor que uno puede ser. Prefiero llegar al cielo salvo y preguntón que irme a la perdición lleno de dudas. Así que ánimo, 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 ¿vale? Bueno, limpiemos la tefilat o la oración. Bueno, primero que nada deben saber que la tefilat o la oración no es mágica. No es mágica. No desatamos ningún poder, no abrimos compuertas en los cielos, no desatamos gloria, no convocamos ángeles ni ejércitos celestiales, no quebramos yugos de maldad, ni nada parecido. Ni nada parecido. ¿Vale? Simplemente por medio del poderoso nombre de nuestro Adón Yahshua podemos ser escuchados por el Abba, ¿vale? En nuestras súplicas y en nuestras necesidades y tener una maravillosa comunión con el Abba. Por ser este un mandamiento y un necesario mandamiento, es que debemos cumplirlo como debe ser. Primero porque Yahweh lo ordena y segundo porque lo necesitamos como el aire que respiramos. Necesitamos estar en contacto con el Abba y es un mandamiento. Todos los Elohim oren sin cesar. No descuiden la oración. Estén ahí clamando al Abba todo el tiempo, ¿vale? Por lo general cuando se decía que íbamos a orar, sobre todo el mundo que es mucho más apasionado y vehemente con la religión, vamos a abrir las compuertas de los cielos. ¿Qué compuerta? ¿Qué va a pasar? Vamos a desatar la gloria. Entonces, va a caer fuego, la presencia y cosas así que por años incluso dijimos, no es nada de lo que la Torah dice acerca de la oración, ¿vale? Pongan mucha atención a esto. La tefilá debe ser una súplica. En primer lugar, una súplica. No podemos llegar ante el Abba con demandas, con exigencias, como reclamar promesas o exigir derechos legales, porque somos herederos y cosas así. Quienes usan estos textos mal interpretados de las escrituras pecan ante Yahweh, ¿no? Deben saber que Yahweh no es esclavo de nadie. Yahweh no es esclavo de nadie ni siervo de nadie. Él es el Elohe de Israel. Santo y temible es su nombre. Por lo tanto, nadie puede llegar allí, te reclamo la promesa te la... ¿Qué vas a reclamar? ¿Qué vamos a reclamar? Eso es una ridiculez. Rogar al Abba es el mandamiento más honroso que podemos obedecer. Es una honra poder hablar con Él. Eso es magnífico. Que el Abba, el creador de todas las cosas, inclina su oído a mi clamor. ¡Wow! Eso es asombroso. Y debemos hacerlo con humildad, siguiendo el ejemplo del Adón Yahshua. Él es nuestro modelo más potente, Yahshua. No seremos jamás respondidos por nuestra justicia, por nuestra opinión humana, sino por amor y misericordia, por amor y compasión, y será mediante la única gracia de Yahshua HaMashiach. Pues ningún mérito tenemos, tú y yo no tenemos ningún mérito ante el Abba. Así que seamos temerosos y humildes, y nuestras oraciones tendrán eco en el corazón del Padre, ¿vale? Nadie puede reclamarle nada al Abba, nadie. Ahora soy heredero. Mucha gente se levantó así. La teología actual cristianizada hace que los cristianos o la gente creyente se levante como gente distinguida. Sí, no, soy heredero del reino, por favor. Qué arrogancia, qué vanidad, qué egolatría, qué orgullo. En absoluto. Comprendan los contextos de los textos que hablan de esto, de las promesas y de la herencia que recibimos, que no tiene nada que ver con gente de alta alcurnia, en absoluto. Porque todo eso que viene como de ser reyes y sacerdotes es una honra que solamente proviene de Yahweh. Es Él.
Y hay de que alguno de ellos se jacte, porque dejará automáticamente de ser Kohanim y de ser Melahim. ¿Vale? Así que cuidado con eso. ¿Ibas a decir algo? Sí, que ni nuestro Adón Yahshua, teniendo todo del Abba, jamás se presentó como lo hacíamos en el cristianismo, como en orgullo, en vanidad, sino que fue el más humilde. Así es. Siendo el rey, siendo el hijo. Así es. Es más, tomando las palabras de mi esposa, la Torah dice que Yahshua fue obediente. Así es, hasta la muerte. Y fue hasta lo sumo, hasta sufrir muerte y muerte de madero. Es decir, su humildad fue tan profunda que se hizo el más pecador de todos. O sea, ni Yahshua asumió esa postura frente a los seres humanos, sabiendo quién era, comprendiendo quién era. Nunca se jactó de tal cosa. Todo lo contrario, si hablaba de honra, era por la honra que Yahweh le había dado. Pero nunca vemos a un Yahshua jactancioso o poniéndose por sobre todas las gentes, menospreciando a los demás, en absoluto. Jamás, 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 jamás. Además, él dejó un modelo de oración que siempre es la honra al Abba. Así es. Primeramente, Padre nuestro que estás en el Shamaim, siempre le daba la gloria a su Abba. Así es. Y ese modelo lo dejó para que nosotros también lo hagamos. Así es. La tefilá debe ser con paciencia. Pongan atención a esto. Paciente. Tu oración debe ser paciente. Cuando ores, por muy urgente que sea tu clamor, debes someterte a la voluntad del Abba, porque es el único que sabe con exactitud tu necesidad. Es Yahweh. Interponer tu urgencia sería osado y soberbio. El Abba conoce tus propios tiempos y tus límites. Él ya lo sabe. Y Él sabrá en su sabiduría responder en el tiempo correcto y preciso. ¿Vale? Debes tener paciencia y confiar en el tiempo del Abba, que es más perfecto que nuestro propio tiempo, y descansar de que tu caso está en las mejores manos. Por eso clamamos a Él. Tú no clamas a Yahweh, no clamamos a Yahweh por un salvavidas. No, clamamos a Yahweh porque en sus manos está la mejor respuesta que nosotros no podemos generar. Por algo clamamos, ¿vale? Entonces debes tener paciencia. Y a menudo perdemos la paciencia siempre cuando el tiempo de Yahweh se activa. ¿Te ha pasado? Siempre pierdes la paciencia o siempre haces algo más allá, pasando por alto incluso tu oración, y justo Yahweh responde. Si hubieras esperado un rato más, tu gozo habría sido cumplido. Aunque llegó la respuesta, la frustración sigue igual, porque uno dice, si hubiera esperado habría llegado igual. Sí, habría llegado. Porque Yahweh jamás desoye la oración de sus hijos fieles. Jamás, ¿vale? Lo que nos deja, mira, cuando pasa esto nos deja como inmaduros y evidentemente impacientes. Porque la respuesta de Yahweh siempre va a llegar. No, dice la Torah que su dabar no vuelve a ir incumplida. ¡Wow! Hace lo que Él le ordenó hacer. Así es. La Torah del Abba nunca vuelve incumplida. Así lo dice la Torah en el original. Los textos convencionales dicen la palabra de Yahweh nunca vuelve vacía. Porque todo lo que Él dice que hará, se cumple. Sí o sí. Por eso en nuestro clamor debemos ser pacientes. Pacientes. El corazón que confía siempre espera la voluntad de Yahweh, ya que siempre es perfecta. Pregunto, ¿por qué clamas a Yahweh? Entonces la gente dice, porque Él tiene mucho. A menudo, porque Él tiene todo. O sea, como tiene todo, puede dar todo. No. Clamamos al Abba sabiendo que Él obviamente posee todas las cosas. Clamamos a Él porque Él es perfecto en todo. Porque Él todo lo hace perfecto. Y nuestro clamor es producto de nuestra imperfección. Entonces, Él es perfecto en obrar, de modo que seamos bendecidos como lo necesitamos. Por eso, seamos pacientes y no exigentes. La oración que persevera ante el Abba siempre es bien vista por Él, porque revela amor, obediencia y confianza. Por eso clamamos.
Por eso debiéramos clamar, porque lo amamos, porque obedecemos y confiamos en que Él hará perfecta todas las cosas. ¿Vale? Hay algunos textos al final de estas explicaciones para que tú también los leas y vas a darte cuenta de lo que dice la Torá en el libro de Salmos y otros textos que voy a compartir, ¿vale? La tefila dispone primero el corazón. Corazón. No ores impulsivamente, usando verborrea acomodada con palabras religiosas. Antes considera tu corazón para que tus palabras fluyan genuinas, espontáneas y precisas, que broten del corazón y no de una mente preparada de qué palabras usar. No le quites sinceridad a tus ruegos. Serás escuchado por tener fe y creer en Él. Serás escuchado por ser honesto y obediente, por ser respetuoso ante Él. Tu mayor disposición no es la física ni la espiritual. Recuerda, Yahweh es Ruach. Es Ruach, y quienes le buscan lo hacen en Ruach y en Emet, en espíritu y en verdad. No está mal si necesitas una posición que revele tu humillación en términos físicos, pero no es norma o mandato. Ojo con eso. El hacerlo frecuentemente o buscar frecuentemente una forma física para orar te pone al filo del rito religioso. Cuida siempre eso, ¿vale? Lo primero que hay que disponer es el corazón. Humildad ante todo. Reconocer cómo estás. Y fíjate, cuando uno hace esto, lo primero que clama es perdón. Claro, porque ves tu corazón. Y en base a eso, las palabras fluyen de maneras genuinas. Porque a veces, bueno, y me tocó siempre, y esto lo vimos y tú también lo viste. ¿Qué pasa el hermano tanto a dirigirnos en una oración? Y obviamente ahí está el ego, la jactancia, el orgullo y todo. Padre eterno, creado. Y uno usa una verborrea o una forma de expresar usando palabras rebuscadas, intentando así no impactar a Yahweh, sino a la gente que te escucha y elevar oraciones retóricas que en absoluto llegaron al Shamaín. Primero porque Yahshua no estaba allí y segundo porque Yahweh tampoco está allí, te lo aseguro, ¿vale? Entonces, lo que primero hay que disponer es el corazón, ¿ok? La tefila debe fluir desde lo profundo y verdadero. Y nuevamente estamos tocando aquí el tema del corazón. Una oración que comienza con necesidades externas, en vez de la necesidad primaria, que es el saber estar en shalom con el Abba y estar perdonado y sanado del corazón, no es la más sabia. Así es. O sea, empezar tu oración: Padre, clamo a ti porque necesito plata. Te pido. Padre, me humillo ante ti en esta hora. Todos decimos en esta hora. Antiguamente decíamos en esta hora. Siempre estamos orando, hermano, a cada rato. Pero era en esta hora. Bueno, una oración que comienza con las necesidades básicas, en primer lugar, no es la más sabia, en absoluto. Perdón, hermano, que nos recuerdan momentos de nuestros estados religiosos, porque a veces recordamos oraciones que hacíamos antes. Y era un show. Ay, gracias, Abba, por liberarnos de todo eso. Pongan mucha atención. Tu oración puede ser urgente. Tu oración puede ser muy urgente. Pero no es lo que Yahweh desea responder con la misma rapidez. Cuando exponemos lo profundo y verdadero de nosotros mismos, las demás cosas se añaden. ¿Comprendes el principio? Lo dijo Yahshua. Buscad primeramente el reino y todas las demás cosas serán añadidas. Lo es porque buscamos en primer lugar su reino. Cuando tú comienzas con tu corazón, cuando tú comienzas con lo verdadero y lo profundo de tu corazón, con aquellas cosas que tú sabes no están en shalom con el Abba, ¿qué estás buscando? El reino. Porque es lo que procura el reino. Que Yahweh sea el primero. Que Yahweh sea el proveedor. Que Yahweh sea el rey. Que Yahweh sea el único en tu vida, para que te vaya bien. Por lo tanto, si comenzamos por lo verdadero y profundo del corazón, estaremos haciendo lo que Yahweh desea y que desea responder con más rapidez. Yahweh no desea responder con rapidez que tengas de todo en casa. Eso se puede lograr con el tiempo. Lo que Yahweh desea con mayor rapidez es salvar tu vida, perfeccionar tu vida, arrancar de raíz pecados, arrancar de raíz debilidades,
sacar de ti aquello que te impide la entrada al Malhut. Eso es lo que Yahweh desea responder con mayor rapidez. Las demás cosas vendrán añadidas. Todo eso vendrá por añadidura. Pero si en primer lugar comienzas, Abba, soy temeroso, Abba, tengo dudas, Abba, soy débil, Abba, tengo este pecado, Abba, sufro por este pecado día tras día, Abba, necesito ser valiente, necesito, ¿me entiendes tú? Para estar en Shalom contigo y ser como es tu hijo Yahshua. Eso será respondido rápidamente. Yahweh entrará en un proceso contigo de verdad trascendental y te va a guiar a la Torah. Siempre hará eso. Nada surge por arte mágica. Abba, quiero ser valiente. ¡Pum! Soy valiente ahora. Eso no existe. ¡Pum! La varita mágica no existe. Yahweh te va a llevar a la Torah. El Ruach te va a llevar a la Torah. Yahshua te va a llevar a la Torah. Y comprenderás desde su instrucción lo que debes hacer. Y siempre va a ser, comienza por obedecer mis mandamientos. Wow. De hecho, en el cristianismo se nos enseñó primero a ser instruido y después cumplir el mandato. Cuando la Torah dice que primero tenemos que hacer tevilá, sumergirnos, reconocer a nuestro Adón Yahshua y después seguirle. Así es. Pero en el cristianismo primero se hace lo adverso. Primero conocemos y después reconocemos al Mashiach. Así es. Esto es verdad. A menudo se nos enseña al revés. O en la religión se enseñan principios que obviamente no están en las escrituras y son errores, básicamente. Todo está basado en el error o en la complicación, más que lo esencial que es el mandamiento directo de la Torah. Cada vez que somos transformados, toda vez que hay transformación en nuestra vida, se debe cuando cumplimos el mandamiento a la perfección. Cuando tú y yo cumplimos el mandamiento a la perfección, viene la transformación, ¿vale? No somos transformados antes, en absoluto. Lo que sí somos es ser limpiados. Obviamente, somos una nueva criatura porque Yahweh nos lavó el pecado, pero viene después la instrucción. Cuando viene la instrucción, entonces sabemos que debemos obedecer. Y en la medida que obedecemos, esta transformación de nueva criatura se hace completa. Se forma la nueva criatura en el conocimiento de Yahweh. Porque no dejamos de ser los mismos. Yo sigo siendo Jimmy. No me llamo José. Sigo siendo Jimmy. Y mi personalidad todavía está. Y la forma que yo tengo y que tú tienes sigue estando. Pero esta vez es nueva. ¿Por qué? Porque ahora tienes la Torah. Ahora tienes el mandamiento. Ahora sabes qué es lo que debes obedecer. ¿Vale? Entonces, debe fluir tu oración desde lo profundo de tu corazón. Ya hicimos tevilá, es decir, nos sumergimos en las aguas, fuimos lavados de nuestros pecados, lo que nos constituye nuevas criaturas, fuimos lavados, no dejamos de ser lo que somos, pero ahora ya limpio de todo el pecado, recibimos la instrucción y seguimos avanzando. Pero aún así, en la medida de que seguimos avanzando, los pecados vuelven. Pues seguimos siendo carne. La glorificación aún no llega, llegará en el tiempo de Yahweh. Entonces, se va contaminando el cuerpo y debemos seguir purificándonos. Y esta purificación siempre es mediante la obediencia constante al mandamiento de Yahweh como debe ser, como vida, no como religión. Porque si empiezas a obedecer religiosamente, obedeces el mandamiento, pero pecas al mismo tiempo con que obedeces. Y esa no es la idea. Por eso cada vez que ores, comienza con lo profundo de tu corazón. No comiences con el petitorio. No es lo más sabio. No. Yahweh no es ni una casa comercial. Yahweh no es una financiera. Yahweh no es nada parecido. Él es el Padre. Él es el Padre, ¿vale? La tefilá o la oración debe revelar confianza total. Por eso clamamos a Él, porque confiamos en Él. A menudo hacemos oraciones genuinas por necesidades importantes y siempre son urgencias. A menudo es urgente. Cada vez que clamamos al Abba es por una urgencia. Como dije, pueden ser muy sinceras, no son mentiras, son verdades, pero podemos ser manipuladores. Así es. ¿Cómo?
Estas manipulaciones nos vuelven egoístas y ególatras. Yo, necesito, ayúdame, padre, mírame, y son cosas así, ¿no? Bueno, a la necesidad inmediata nos impulsa a buscar formas de llamar la atención del Abba, como ayunando, cosa que no está mal si deseas ofrecer un ayuno al Abba, pero debe ser por la vía correcta y de la manera correcta, pero no lo puedes usar como manipulación. Hay que ayunar para que tengamos respuesta. Eso es manipulación. Hay que ayunar para que Yahweh nos responda. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Es una forma de manipular a la paz si lo piensas así. Una cosa es que tengas una urgencia extrema y que tus recursos se hayan agotado por completo y la única forma que hay en tu corazón es de proclamar ayuno. Es correcto. Pero cuando las motivaciones del corazón son las correctas. Pero cuando tú intentas hacer rápida la respuesta y para ello utilizas un ayuno, eso es una forma de manipular a Yahweh. Claro, ayunemos para que esto llegue. ¿Por qué? Si los tiempos de Yahweh son perfectos. ¿Por qué? Claro, dame una explicación. Es que lo necesito. O sea, es egoísta. Es una cuestión personal. Que lo necesito, urgente. Bueno, clama al Abba y el Abba en su tiempo, no en tu tiempo. Acuérdate de lo que acabamos de leer. Yahweh conoce a la perfección tus necesidades. Él sabe exactamente qué es lo que necesitas. ¿Vale? Y en sus tiempos perfectos. Y también Él conoce tus tiempos, conoce tus urgencias, pero Él mejor que nadie sabe lo que realmente tú necesitas. Claro, anteponerme a eso, haciendo que mi necesidad esté por sobre Yahweh, es pecado. Es que lo necesito, o sea, ahora ya. Voy a ayunar, ojalá que así me escuches. Voy a afligir mi corazón, no voy a comer, no como. No estoy comiendo. Quizás suena un tanto burdo lo que estoy haciendo, pero a menudo se hacen ayunos de esta forma. Porque quieren que la respuesta llegue rápida. Yahweh no es tu siervo. Yahweh no es tu esclavo. Tú no eres el jefe de Yahweh. Los tiempos de Yahweh son perfectos. Una cosa es clamar en angustia, porque fuiste sobrepasado por el Olam, por Ruahim y por ti mismo, y fuiste sobrepasado. Y tu corazón está tan triste y abatido que lo único que surgen son lágrimas. Ese clamor será respondido en la misma rapidez con que se abatió tu alma, porque lo necesitas ahora con urgencia. Porque Yahweh sabe que no tienes fuerzas y debe acudir a tu clamor para sustentarte y no desfallezcas. Es muy distinto. Por eso la Torah dice, un corazón humillado y quebrantado jamás será despreciado. Porque cuando uno está en esa situación, el corazón está quebrantado, está hecho 1000 pedazos. Solo Yahweh lo puede reconstruir. Por eso Yahweh acude rápidamente. Entonces tengo que llorar. Es otra forma de manipular. Hay gente que ora y aprieta los ojos para que le salga una lágrima. Eso es manipulación emocional. Mira mis lágrimas. No lloro, me aprieto un limón en el ojo para llorar. Eso es manipulación. Y es pecado abominable ante Yahweh. No podemos manipular al Abba, ni con ayunos, ni con lágrimas, ni con posturas, ni aunque te tires de guatita en el suelo para ser visto. Así me va a ver. No. Por años me dijeron, cuando eres al Abba y quieras ser escuchado, túmbate de guatita. Así lo hacían los profetas. Eso es manipulación. Si algún profeta lo hizo fue porque necesitaba hacerlo. Fue porque la única forma de expresar la humillación era esa. No estaba Yahshua. Estaba él solamente. Y la única forma de demostrarle eso era simplemente tumbándose. O llenándose de silicio, que era la forma en que lo hacía el pueblo yahudí. ¿Me entiendes? Pero ahora que está Yahshua, ¿qué cosa ve Yahweh? Tu corazón. De toda cosa guardada, guarda tu lev. Porque de él mana la vida. Allí es donde Yahweh pone vida. ¿Vale? Así es que no manipulemos a Yahweh con ningún tipo de postura o posición del corazón, ¿vale? Menos la extrema tristeza o la victimización. Pobre de mí, todos me odian, nadie me quiere y cosas así. Pretendiendo mover a Yahweh en nuestra inmediatez, ¿vale? Estas acciones fluyen cuando hablamos con nosotros mismos de modo indirecto.
No sé si te has dado cuenta que a veces cuando uno ora en tercera persona. Es decir, uno habla con uno mismo. A veces, y es una cuestión compleja de la mente, básicamente. Hay gente que está clamando a Yahweh y en la medida que clama a Yahweh se pregunta a sí mismo, ¿me estará escuchando? Ojalá te escuche. Acuérdate de esto. ¿Te acuerdas cuando pasó? Y hay una conversación interna antes de llegar al Abba, ¿vale? Bueno, esta conversación interna a menudo manipula las situaciones. Claro, a menudo manipula las situaciones. Y no podemos ser así. Debemos ser genuinos y sinceros delante del Abba. Yahweh nos conoce y no aceptará ningún tipo de chantaje o manipulación. ¿No? ¿Qué espera el Abba cuando tú y yo oramos? Él espera, primero que nada, confianza. Él espera dependencia. Él espera temor, reverencia y paciencia. De este modo somos enseñados e instruidos y a la vez respondidos. ¿Por qué? Porque cuando tú temes, Yahweh te enseña. Cuando tú dependes, Yahweh te enseña. Cuando tú lo amas, Yahweh te enseña. Cuando tú reverencias su presencia, Yahweh te enseña. Porque al reverenciar su nombre, ¿cuál es la lección? Descubre la lección. Cuando tú dependes, ¿cuál es la lección? No eres autosuficiente. Me necesitas. Cuando tú reverencias su nombre, ¿cuál es la lección? Yahweh lo es todo. Yo no soy nada. Yahweh ha tenido rajem de mí. Él es mi rey. Yo soy su siervo. Cuando lo amas, ¿quién era yo para ser amado? Estaba perdido en delitos y pecados. Y ahora soy amado por el Abba. Debo reconocer y responder a ese amor. ¿Y cómo lo hago? Siendo obediente. Todo esto enseña. Si no descubres la enseñanza en todo esto, es simplemente vives de emoción tras emoción. Lo que finalmente te resulta en ser un religioso más. Y no es así. En todo esto somos enseñados. Y Yahweh responde en su infinito amor y bondad. Deleítate en Yahweh Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, ahí está, este es uno de los textos, ¿no? Que están al pie de cada explicación para que después los vayas leyendo. Y uno de ellos es justamente esto. Deleítate en Yahweh. Deleítate en el Abba. Y Él responderá a las peticiones de tu corazón. Regocíjate en Él, en su presencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué significa esto? Que debo estar feliz. Puede que estés triste. Se refiere a que estés en comunión constante con el Abba, reconociéndolo en todo tiempo, disfrutando su shalom, su amor y su bondad, comprendiendo quién eres tú y quién es Él. Y todo esto fluirá en shalom. Wow, Yahweh es muy bueno. La tefilá que medita lleva mucho fruto. Cuando ores, medita, reflexiona y piensa en tus necesidades y considera tu corazón, lo que ya hemos compartido, ¿no? Te aseguro que tus palabras van a fluir tan sinceras que hasta tú te vas a desconocer. ¡Wow! La meditación del corazón revela lo verdadero de los hijos de Yahweh. El Abba es verdad y fluye abundantemente en medio de ella, en medio de la verdad. Si sus hijos son verdaderos, siempre encontrarán las respuestas del Abba, pues no habrá obstáculos que subsanar. ¿Vale? Pues siempre hay verdad en un corazón que medita ante el Padre. Cuando meditamos desaparecen los ritos, los rezos, las repeticiones, los mantras. Hacemos verdadera tefilá. Mira, cuando tú meditas, ¿qué haces? Reflexionas y piensas. Cuando estés clamando al Abba, medita. Cuando tú medites te vas a ir a lo verdadero y a lo profundo de tu corazón. Y ahí fluirá el verdadero Jimmy, la verdadera Sarita, la verdadera Juanita, la verdadera Verónica, la verdadera Tabita, el verdadero Patricio. Cuando clamas de lo profundo, aflora el verdadero yo, porque reflexionas de tu corazón. Abba, soy yo, con todos mis defectos. Este soy yo, y clamo porque necesito esto. Entonces, cuando tú reconoces quién eres y ves tu necesidad, ¿cómo siendo yo de esta forma puedo clamar al Abba para que me responda en esto? ¿Me entiendes o no?
Y automáticamente fluye el reconocimiento de uno mismo. Abba, sé que soy iracundo y necesito cambiar. Sé que soy esto. Sé que me falta esto y estoy suplicando por esto. Si pudieras tú, Abba, responder a mi necesidad, a pesar de ser lo que soy y cómo soy. Te lo ruego, ¿me entiendes? Y automáticamente fluye una oración con el verdadero yo, que Yahweh primeramente desea transformar. Porque en la medida que el ser humano reconoce sus defectos y sus debilidades y necesidades verdaderas, y que son básicamente del corazón, Yahweh dirige toda su atención a tu corazón para sanarlo, para transformarlo, ¿vale? Pero cuando el proceso ha sido grande en tu vida y has sido transformado de muchas cosas y tu camino es más liviano, no hay obstáculos que sanar, entonces la oración fluye. Por eso Yahshua decía, Abba, yo sé que siempre me respondes. ¿Por qué crees tú que oraba así? Abba, tú siempre me oyes. No había nada que sanar en su corazón. Por eso las respuestas eran así. ¿Cuántos panes hay? Dijo Yahshua. Hay solo tantos panes y tantos peces. Ok, repártanlo. Y 12 canastas llenas después se recogieron de pedazos, de trozos. Entonces Yahshua clamaba, tú siempre me oyes. ¿Por qué las respuestas eran tan inmediatas? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees que eran instantáneas? Porque no había nada que sanar en Yahshua. Era perfecto ante Abba. Pero cuando tú y yo oramos, tenemos que meditar para que la respuesta sea rápida. Si el que quiere una respuesta rápida, sea perfecto ante el Abba. Que el Abba no tenga nada a que detenerse dentro de ti. Porque Él conoce el corazón. Imagínatelo nadando en tu corazón. Esto hay que sanarlo. Espera, tu necesidad puede esperar, tu urgencia puede esperar, necesito sanar esto. Pero es que momento. Ve a la Torah, instrúyete, sana, déjame orar. Hay cosas que solo Yahweh puede hacer. En la medida que nosotros obedecemos los mandamientos y nuestra vida es transformada al reino, Yahweh hace cosas que solamente Él puede hacer. ¿Cómo va a sacar lo iracundo de tu corazón? Solo Él lo puede hacer. ¿Cómo? No sé. Pero tú lucha contra ti mismo y frena esa ira descontrolada que fluye de tus impulsos que no sabes controlar. Y llegará el momento en que Yahweh lo va a sacar, en la medida que tú permanezcas en obediencia. Son cosas que solo Él puede hacer. Pero cuando Él se sumerge en tu corazón y tú meditas, viene esa confrontación contigo mismo ante el Abba. Entonces el Abba se tomó su tiempo. Por eso los tiempos del Abba son perfectos. Y Él conoce tus tiempos, tus urgencias y tus verdaderas necesidades. ¿Vale? Entonces siempre medita. Esto adelanta pasos, porque hace que tú reflexiones y pienses de ti mismo y de lo que debes cambiar, cosa que a menudo no hacemos. Esperamos que solo Yahweh lo haga cuando Él quiera, pero yo sigo testarudo, terco, rebelde, pero sigo clamando por mis necesidades y con urgencias y rápidas, sin meditar. Momento, medita, medita, medita. Y sigue el modelo de oración que Yahshua dejó. Dijo, vosotros oraréis así. No dijo, ustedes repitan esto. No, ustedes oren de esta forma. Intenten de que en su oración esté esta estructura, en otras palabras. Denle a Yahweh toda la honra en primer lugar. Después manifiesten sus peticiones y sus necesidades. Pero reconozcan primero al Abba. Y ahí está la meditación. Abba, tú eres el creador de todo. Lo entiendes todo. Este soy yo. Wow. Y fluye una conversación sincera, sin ningún tipo de obstáculo que tenga que ser sanado. Wow, importante detalle, ¿no? La tefilat autosuficiente nunca es oída. Pongan mucha atención, nunca es oída. Esta oración es aquella que confía en que será oída por creerse capaz, creer que será escuchada por haber hecho cosas buenas y nobles. Pongan atención, estas acciones jamás son boletos de audiencia ante el Abba. Porque hay gente que dice, Abba, soy buena persona, ayudo a los que puedo, intento ser generoso con todo el mundo y ahora clamo a ti.
Hoy día yo vengo a pedirte ayuda. Tú dirás, ¿quién ora así? Millones de personas oran así. Millones de religiosos oran así. Y algunos en la Cajal también. Así es, claro. Yo he sido obediente. Es como el joven rico. He dado mis diezmos desde mi juventud y he hecho todas las cosas que Moshe ordenó. ¿Qué me falta para entrar al reino? Ya yo sabía que mentía. Ah, sí, perfecto. Da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Oh, y no lo siguió. ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo. Los autosuficientes no existen. Las oraciones autosuficientes no existen. Y esta es la manera más gráfica de cómo ora este tipo de personas. He hecho todo lo que tú has dicho. Ahora necesito ser yo respondido. Jamás será un boleto de audiencia ante el Abba. Es más, son repelentes ante él. Ya bueno, escucha la soberbia de esas oraciones. Cuando somos autosuficientes, automáticamente nos volvemos independientes del Abba. Y la arrogancia solamente deja ver el triste estado de nuestro corazón. ¿Qué sacamos con orar si confiamos plenamente en nuestras capacidades? Claro, solo se ora para confirmar lo que ya está hecho y asegurar el bien que se desea, y eso es pecado. Es como, Yahweh, ya lo hice, ahora tú permite que esto no se desmorone. ¿Te fijas? Y eso no es bueno ante el Abba. No podemos hacerlo esclavo de nuestros deseos y caprichos. Jamás Yahweh responderá a una oración autosuficiente. Yahweh desea derramar amor, misericordia y, ¿por qué no?, milagros y asombros, sin duda, pero en corazones dependientes y necesitados. Todo el tiempo, llenos de confianza en el Abba, porque Él proveerá a sus hijitos humildes y dependientes permanentemente de Él, ¿vale? Así que desecha el ego y la jactancia si es que has hecho buenas obras. Que no sepa tu izquierda lo que hizo la derecha. Que todo sea como para la gloria de Yahweh y no para tu jactancia propia. Así es que Yahweh escucha corazones dependientes y necesitados. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados. Todas las bienaventuranzas tienen que ver con el reino, con sus hijos fieles, ¿lo sabías? Todos los necesitados están allí, los dependientes del Abba. Y por ser necesitados, son bienaventurados. Por depender del Abba Yahweh. Hacer tefilat solo cuando hay necesidad. Otro gran error. Jamás limites tu oración. Solo cuando tienes urgencias o necesidad. Nunca limites tus tiempos de oración. Ora cuando quieras, como quieras, donde quieras. Ora sin cesar. Todo el tiempo haz oración. Ese es el mandamiento. Insiste y persiste ante el Abba hasta que comprendas su voluntad en todo este proceso. Yahweh siempre revela. Yahweh siempre revela. Hay cosas que has comprendido después de hacer oración, ¿sí o no? Clamé a mi Abba y mi Abba me dijo, esto es por esto. Pero si he orado tanto, bueno, ahora era el tiempo de recibir la revelación, ¿vale? ¡Wow! Maravilloso. Recuerda, Yahweh no necesita tiempos de oraciones. Yahweh no necesita cantidad de oraciones. Él tiene su propio tiempo. A veces responde inmediatamente a la primera oración o luego de varias oraciones. Sus tiempos siempre serán perfectos. Somos nosotros quienes lo necesitamos. Tú y yo necesitamos tiempos de oración con el Abba para comprenderlo, para entender su voluntad. Pero siempre terminamos conociéndonos más nosotros mismos. Claro. En esa abundancia de oración, Yahweh termina por revelarnos nuestro propio corazón para reconocer qué es lo que debemos cambiar o de plano dejar atrás. Siempre es así. Una oración tenaz y decidida en temor, amor y obediencia siempre toca el corazón del Abba. Así que si quieres orar, sé osado, valiente y tenaz en tu oración. Insiste y persiste delante del Abba en humildad, en amor, en dependencia, en obediencia, y te aseguro que la respuesta vendrá. La tefilá determinada siempre es oída. Bueno, cuando ores, no vaciles. Crean y sean constantes. Recuerden, oramos sin cesar cuando somos determinados. No permitimos estorbos ni distracciones. Si oramos es porque confiamos en quien oramos. Cree que Yahweh es más grande que tu circunstancia. La oración determinada y constante no es falta de fe. No es falta de fe. Orar una vez, 2 veces, 3 veces por algo. No es falta de fe.
Hay gente que dice, ora una vez, no necesitas orar más. Eso revela que te falta fe. No, no tiene nada que ver. La Torah dice, oren y oren sin cesar. Y háganlo con himnos, con cánticos espirituales, con toda súplica, con ruego. Oren siempre, clamen siempre. No es falta de fe. Es todo lo contrario, porque creemos, por eso oramos. ¿Vale? La tefilá constante y determinada siempre ahuyenta la angustia, la ansiedad, el estrés. Las cargas son depositadas en el Adón, la carga es quitada y Yahweh prepara su respuesta en sus hijos fieles. Por eso debemos orar constantemente. Por eso cuando estás en angustia, ¿qué es lo que haces? Clamas, doblas tu rodilla, que es la forma de expresión, ¿no? Para reflejar que nos humillamos y clamamos y clamamos y clamamos y clamamos. ¿Y por qué? Para que la carga sea quitada. ¿Y qué hace el Adón? Él es fiel. La carga es quitada. El peso es llevado. Se lo lleva el Adón. Y podemos ser respondidos después en la calma, en la tranquilidad, ¿vale? Yahweh es muy bueno, mis amados aquí. Por medio de la oración, mis amados, somos ayudados en nuestras necesidades básicas y espirituales. Eso es correcto. Tenemos comunión y cercanía con el Abba y crecemos en emuná y podemos ver en acción el gran poder de Yahweh. Por medio de la tefilat podemos ser familia. Somos mispajá, hijos que hablan con su padre y que ante él somos guardados por su hermano mayor que es Yahshua. Wow, somos mispajá, somos familia. Yahweh nos une a través de la oración, nos une a través de la fe, a través de la emuná. Por eso tenemos que limpiarnos de toda esa sombra religiosa que a menudo nos sigue. A veces se va por completo, pero de tiempo en tiempo intenta volver para volver a contaminarnos. Y de aquello tenemos que estar totalmente limpios. Bueno, para eso son todos estos estudios, ¿no? Para que podamos ser purificados constantemente en la obediencia correcta a su Torah. Mis amados Ahim, espero que este estudio haya sido de bendición, haya podido ser aclaratorio y que todos podamos ser bendecidos. Les voy a dejar linkeados las 3 partes del estudio, la correcta oración que Yahweh escucha, para que también lo puedan leer, ¿vale? Un abrazo para todos, que disfruten ya este término de Shabbat, que ya ¿cuánto? En 1 hora más, 2 horas estará culminando. Que nuestro abacados Yahweh los bendiga. Oren por nosotros, clamamos a ustedes también por sus vidas. Shabbat Shalom.